Esto es Subterfuge Radio. Muy bienvenidas y bienvenidos a Salvados por las Canciones de Subterfuge Radio. De música, de intensidad y de vida, siempre desde la cara B de las canciones, y precisamente del cuidado de las canciones hablaremos en nuestro backstage de hoy junto a José Nortes. Buenísimos días, José, qué ilusión me hace que estés aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos encantadísimos de tenerte aquí. Bueno, por situarnos un poco, José Nortes es uno de los mejores guitarristas, ingenieros de sonido y de producción que tenemos aquí en nuestro país, del que más hemos hablado en los episodios de Subterfuge Radio, creo que en 6 o 7 episodios. No me reconozco con esa presentación. Se te ha mencionado, se te ha hablado, siempre hemos hablado de aquellos que han trabajado contigo, pues desde Rebeca Jiménez, a Morgan, me acuerdo todos los que hemos pasado aquí, Lua, Carlos, cuando estuvieron aquí, hemos hablado en muchísimos episodios de ti. Mucha suerte con todos los que me he cruzado, la verdad. Y por situarnos un poquito, es el que cuando yo tenía 14, 15, 16 años siempre veía en todos los créditos de todos los trabajos y giras de la gente que me gustaba. Estabas en los discos y en las giras de Miguel Ríos, de Ariel Roth, de Coquemaya, de Antonio Vega, de Quique González, de Morgan, de Susan Santos, de Sergio Macarós, de Checho Altuve, entre muchos otros. Y sobre todo, diré que se caracteriza por su enorme generosidad, por su sencillez y por su facilidad para trabajar con él, que eso es algo que todo el mundo que trabaja contigo siempre lo dice. Por su sonrisa, por su energía, y del que me puedo permitir la licencia de decir que soy su amigo, que me ha tratado increíblemente bien siempre, gracias al que he aprendido muchísimas cosas desde la primera vez que comencé a trabajar contigo de hace 6 años, José, ya. Me cuesta, mi psicoanalista me dice que tengo que soltarlo algún día. Algún día explotaré. Algún momento explota, ¿no? No, pero la verdad es que lo que yo recuerdo siempre de las grabaciones contigo, y luego después he ido viendo, ahora después haré un comentario de Coque en cuanto a esto, que siempre lo que generas es una tranquilidad, una sonrisa, y que haya buen ambiente en el estudio. Eso es prioritario, ¿no? Bueno, si es que en un ambiente de trabajo, ¿cómo vas a rendir mejor? Si te ponen una pistola a la cabeza, que también es una estrategia, o simplemente olvidándote y creando una situación descendida en la que puedas desarrollar la creatividad, ¿no? Yo prefiero esta, a que me pongan la pistola en la cabeza. Con alegría siempre sé. Aunque creo que era Peter Gabriel que decía que todo el mundo era un genio, que solo había que poner una pistola en la cabeza para que te escribiera una genialidad. Exigir un poco, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso de que la letra con sangre entra, a nosotros no pa. Bueno, ya, es más de la generación de mis padres, pero a algunos le funcionó y a otros los vuelve loco. Completamente. ¿Con qué proyectos estás ahora, José? ¿Acabas de empezar la gira con Miguel Ríos? Pues acabo de terminar los ensayos de la gira de Miguel Ríos y estamos ya en carretera. Empezamos el viernes pasado y nada, nos quedan un buen tute todavía, como 30 bolos hasta abril o mayo. Si no recuerdo mal, creo que empezaste a trabajar en la gira en la que Miguel se despedía, y hace ya creo que 19 años, ¿no? Exactamente, la despedida de Miguel. A Miguel le conocí en un disco de Quique González que se llama Ajuste de Cuentas, y a raíz de ahí me llamó para hacer la gira de despedida. Hace, pues sí, prácticamente 2008 fue. Hace casi 20 años. O sea, que se iba a despedir hace casi 20 años y bueno, ahí seguís. A veces es difícil decir adiós. Es complicado. No, pero es normal. Si estás en plenas facultades y lo que te gusta es hacer algo, ¿por qué vas a dejarlo? ¿Por qué vas a dejar de hacerlo mientras lo puedas hacer? Es absurdo, completamente. Como el cartel de la gira del 72 de los Rolling, al que... Sí, este te lo mandé yo, ¿no? Sí, o sea, que tantas veces haces alusión, ¿no? Esa gira en la que... La gira de despedida. Se despedían en el 72 y luego no. Supongo que en muchas ocasiones eso tiene que ver cuando a lo mejor un artista de la talla de Miguel, y a ti te pasará porque estás con muchos, cuando alguien piensa a lo mejor en despedirse, supongo que lo que piensa es en cerrar con dignidad los conciertos, en enfrentarse al público de una forma coherente todavía, a lo mejor, y quizás asociamos que a cierta edad ya no lo vamos a hacer. Sin embargo, eso a Miguel no le pasa porque se sigue cuidando todo, entonces está con más energía que nunca, yo creo.
Yo creo que es muy difícil renunciar a algo que es tu vida, y que en cuanto paras 2 meses y lo ves en perspectiva, llega un momento que dices, ¿qué estoy haciendo? Si yo lo que quiero es comunicarme, es cantar mis canciones y cantarlas a alguien. Y a veces pasan 2 meses y dices, eso es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿para qué he parado? Que yo creo que es un poco lo que le pasó a Miguel. Pues empezamos escuchando algunas de las canciones en las que has estado por ahí y empezamos hablando. La primera canción que vamos a escuchar es Hasta el final, de Coquemaya junto a Leiva. Estuve tiempo sin querer jugar, encerrado en mi agujero. Ya solo quería disparar. Bueno, pues en el año 2025 recibes el premio de la Academia de la Música a Mejor Ingeniería de Grabación con la versión de Hasta el final de Coquemaya. Y en el 2024 recibes otro premio de la Academia de la Música a la Mejor Producción por el álbum Aunque estemos muertos, de Coque. Y aunque sé que no te mueves por los premios ni por ningún tipo de reconocimiento, sino solo por el amor a las canciones y a la música, bueno, al final este tipo de premios es un reconocimiento a una carrera y a una trayectoria, sí, de alguna manera, ¿no? Me hace muchísima ilusión, pero en el fondo yo creo que esos premios son por Coque y por Leiva. Han tocado, he estado ahí dentro y me han tocado un poco por eso, y por llevar tantos años. Y los tengo al lado de mi diploma de honor de segundo de GB. Pero vamos, nunca me he movido por eso. Lo sabemos. Nunca. De hecho, hay un comentario de Coque, que aunque tú, evidentemente, no te mueves en absoluto por eso, y los que te conocemos es al revés, porque además eres exactamente igual con Coque que con alguien como yo, sin conocerme de nada, lo único que te mueven son simplemente las canciones, y te gusta además muchísimo trabajar con gente que no tiene precisamente ese nombre o esa carrera, sino que, oye, que quiere hacer canciones y lo que te mueves es otra cosa. Pero el mismo Coque hacía un comentario en la publicación de este premio en la que, aunque a lo mejor hay quien piensa que se lo dieron, pues eso, por Coque o por Leiva al final, cuando tanta gente está a tu lado y el único nombre en común es el de José Nortes, igual es por algo. Y el comentario de Coque me gustó porque dijo, pues sinceramente es el premio que más ilusión me hace recibir, porque José Nortes se merece este y todos los reconocimientos habidos y por haber. No es alguien que viva precisamente pendiente de agradar a la profesión, sino que solamente vive muy pendiente de su profesión. Y lo hace siempre con alegría, con buen humor, muchísimo talento y muchísimo amor por la música. Y creo que los que te conocemos, yo cuando leí esa definición de Coque... Eso sí que es un premio, que alguien como Coque diga eso de ti. La verdad que me hace mucha ilusión. Pues eso es lo que dijo Coque y eso es lo que dice Miguel. El otro día hablabas de que, bueno, en general, evidentemente estás en el estudio y produces, pero que cuando eres más feliz es a la guitarra con Miguel. Ese es el momento en el que te sientes completamente feliz. Sí. Al fin del día lo bonito de la música es vivirla, ¿no? Y tocar y olvidarte de todo y sumergirte. Es como tirarse al vacío, salir a tocar un concierto, ¿no? ¿Qué te voy a contar a ti? Si tú lo haces todos los días, ¿no? Salir a tocar en vivo. Cuando produces está esa red, ¿no? De, bueno, con alguna frase mítica de las sí, que no te gusta no hay peligro. Escuchar en el estudio de eso en la mezcla se arregla, ¿no? En la mezcla no se arregla nada. En la mezcla no se arregla nada. ¿Cuántas frases de esas escuchas? Es una gran mentira. Aunque como no las diga yo y yo no las digo, no las tengo que escuchar. No las tiene que escuchar, ¿no? Sin embargo, claro, en el estudio hay cierta red de alguna manera, pero cuando sales a tocar no hay red. Eso es una de las cosas que me gustan del estudio, que puedes probar todo lo que quieras y
no pasa nada. Sí. Hay que usarlo y sin miedo a caerte, ¿no? Incluso en directo también. Yo creo que antes la gente arriesgaba más. Antes de que estuvieran todo filmándote hasta el último segundo lo que estás tocando ahí, ya los músicos no se juegan. Eso decía Robert Fripp, porque él le tiene prohibido que le filmen con cámaras y todo. A veces se levanta y se va, ¿no? Pero que el solo pensar que alguien te puede estar filmando hace que toques distinto ya. Tocas con miedo a caerte. Y claro, muchas con ese condicionamiento de no lo voy a dar todo, claro. Incluso en los discursos entre canción y canción. Ahora exacto. Cualquier cosa se te puede asociar con determinada... Y muchos de los grandes momentos del rock, de la música en general, son accidentes. Llegamos a cosas nuevas gracias a accidentes. Y si no los propicias, pues es todo mucho más homogéneo, la música tiene mucho menos riesgo. Y hablando de accidentes y de probar cosas en el estudio, que quienes hemos tenido la suerte de producir contigo, sabemos que de repente estamos allí, sacas un cacharro, se te ocurre algo y dices, sí, probamos esto, aunque luego se use o no se use. ¿Has utilizado el Gamba Box en alguna canción? Cuéntanos. El Gamba Box está... Quiero que nos cuente, por favor, ¿qué es el Gamba Box? El Gamba Box lo trajo Luther un día al estudio, que lo había hecho un amigo suyo que es pescadero. Y lo había hecho con una caja de gambas y creo que desmontó una Squier y hizo una especie de híbrido entre caja de gambas y Squier. Y suena increíble. Sí, sí. Y yo procuro meterlo en todos los discos que hago. Pero creo que en el que más presente está es en una canción de Rubén Pozo que hicimos, en la que colaboró Miguel con él, que se llama Abel y Caín. Ahí está en el solo, en todo el tema. Conseguimos, ya que no había gambas, pues... Cuando hablas de accidentes y de crear accidentes, ¿cuál es el último accidente que hayas de alguna manera intentado provocar en el estudio? Esa última ocurrencia que has dicho, vamos a probar esto, y al final ha funcionado. Ahora estoy obsesionado con destripar los cacharros, los compresores antiguos que tenía por ahí destrozados y modificarlos, ponerles controles que no tienen. Eso es en lo que estoy ahora. Y a lo mejor a mitad de sesión digo, espera un momento, saco el soldador y delante de todos le pongo un potenciómetro a algún compresor. Así que me miran como si estuviera chalado, como siempre. Creo que en el primer disco, en una canción de Quique, en el primer disco que hice con Miguel, en Bajo la Lluvia, sí. Queríamos hacer una percusión muy contundente. Entonces salimos al jardín y agarramos todo lo primero que pillamos, una bañera vacía, unos tablones, y lo metimos todo en el estudio, todo lleno de tierra, barro. Y Miguel no daba crédito. Nos miraba, dice, después de tantos años y he venido a parar aquí. Bueno, yo recuerdo 6 chavales de Badajoz que llegamos a grabar hace 6 años y de repente nos encontramos con un edredón encima de la caja de la batería. Ah, bueno, sí. Porque dijiste, haría frío, ¿no? Dijiste, aquí hace mucha resonancia, espera, vamos a buscar. Y no sé de dónde conseguiste sacar un edredón y colocamos un edredón en la caja. Hacer música es algo muy artesanal también, sí, ¿no? Sí, Al final tienes que tirar de lo que puedas. En los discos del Elton John, para que no se colase el piano, lo tapaban como podían, ponían tablones encima. Creo que llegaron a construir un piano al revés que tapaba el piano real de madera. Pero que siempre tienes como que desarrollar la creatividad y buscarte la vida para llegar donde quieres. Con esto de la inteligencia artificial y todos estos avances, ¿se pierde eso de alguna manera? ¿O hay cierto tipo de reducto ahí en el estudio cuando estás que todavía se puede seguir utilizando? Yo creo que ese tipo de recursos? No se pierde nada, es una herramienta más y tú la usas como quieras. Hay gente que la usa y pierde todo, o no sé si tenía alguien algo al principio, o es como con una guitarra. Con una guitarra puedes hacer el bien y puedes hacer el mal. Pues con la inteligencia artificial también. Yo la uso un montón para lo que te estaba comentando, para modificar aparatos. Es una gran ayuda. Sí, o sea, es una ayuda genial, pero sí es verdad que sin
que sin que se pierda esa otra magia de pues aquí hay que poner un edredón o aquí hay que utilizar una caja de gambas y se utiliza, ¿sabes? Hombre, yo creo que hay que combinarlo todo, ¿no? Usar todas las herramientas que tengas a tu alcance. Y estabas hablando de que con la guitarra se puede hacer el bien y se puede hacer el mal. ¿Cuánta gente hace el mal con una guitarra? Venga, vamos a empezar a entrar en algún terreno. Porque hay mucha gente que llega al estudio y que se esfuerza quizá por tratar de demostrar a lo mejor en 4 notas todo lo que sabe. Fíjate, yo ojalá, aunque fuera para hacer el mal, ojalá se usase la guitarra para hacer el mal, porque ya ni eso. Completamente. Y a ver si las nuevas generaciones, en protesta contra las de ahora, agarran una guitarra. Ojalá. Porque se está perdiendo y es triste. Cuando ves a alguien en el estudio o fuera del estudio por primera vez, sobre todo si no viene marcado a lo mejor por alguien como pueda ser una trayectoria pues como la de Ariel o alguien así que decide trabajar contigo, ¿qué es lo primero que te fijas y que tiene que funcionar con una canción o con algo? ¿Qué es lo que ves y dices, pues, si funciona o no funciona, o yo voy a funcionar con él o no voy a funcionar con él? Yo soy un oyente más, que me diga algo, que me transmita algo. Si la canción me llega y tiene un mensaje y me toca, yo con eso ya estoy, no necesito más. Que creo que la música es eso, ¿no? Es tocar a las personas. Sí. Si me toca a mí, seguro que le va a tocar a alguien más. Y además, ¿cuántas veces hemos hablado de esto, no? Recuerdo un día que estábamos intentando meter una pandereta y tal, y alguien estaba como muy preocupado por el golpe de la pandereta que cayera, y tú dijiste, es un golpe de pandereta, es solamente de música. O sea, quiero decir, si el golpe no está perfecto, mejor, porque al final de lo que se trata es de que llegue. Pero muchas veces estamos como muy obsesionados con el golpe y tal, no sé qué. Y ahora ya es terrible, porque vivimos dentro de una rejilla, ¿no? Bueno, yo no, pero si la música que escucho por ahí está toda dentro de esa rejilla y está un poco deformada. Incluso cantando, el autotune ya a mí me lo ha comido un poco el cerebro. Yo me pongo ahora un disco de Led Zeppelin o de Queen y digo, eso está desafinado. Y es un poco triste también que haya pasado eso, porque como que se ha estandarizado el autotune. El sonido. Recuerdo que precisamente te hicieron una entrevista con el último álbum de los Stones. De los Stones, sí. De los Rolling, en la que te preguntaban precisamente qué te parecía que Mick hubiese utilizado el autotune. Fíjate, a mí me gustó mucho cómo lo habían usado, porque como todo artilugio también tiene su uso, ¿no? Y cuando lo usas con talento, Julián Casablancas, sí. The Voids, todo, incluso con lo de Daft Punk, es increíble el uso que le dieron. O sea que, en el fondo es un instrumento más. No sé qué estoy despotricando. ¿Cuál fue ese primer momento? Si nos remontamos un poquito al principio y vamos a empezar un poco por ese primer disco que produces, nos iremos a Boston ahora contigo y que nos contará cuál fue ese primer momento, cuál fue ese primer impacto musical que tú recuerdes, algún concierto o alguien que dijeras yo quiero hacer eso, voy por ahí, quiero ir por ahí, o alguna canción, algo que dijeras quiero hacer eso. Yo creo que fue todo como muy natural, o sea que yo me dedico a grabar desde que tengo 11 años, que teníamos los casetes esos que había que darle con 2 dedos al rec, sí. De rojo, y lo iba grabando todo por ahí. Todo, cualquier cosa, los pájaros, todo lo que se me cruzaba lo iba grabando. Qué guay. Y luego, después de eso, ya empecé a interesarme por la música, pero ya antes ya estaba como obsesionado con algo que es mágico, ¿no? Que es como plasmar un momento, que es lo que haces al grabar, ¿no? Y dejarlo ahí para la posteridad. Cualquier clase de sonidos y de ruidos, y vas a lo mejor al campo. Eso ya me obsesionaba. Y luego ya cuando descubrí la música y pues estaba con mis grupos a los 14 años, todo poniendo un micro, ya estaba obsesionado con la grabación. O sea que no recuerdo un momento consciente de que diga, yo tengo que hacer esto, es como que ya estaba haciendo eso. Sin embargo, fue con 19 años cuando sí lo tienes claro
Y te marchas a Boston y estás allí estudiando Sí. 5 años en Berkeley, ¿no? Sí. Bueno, no, estuve 5 años allí en total, pero en Berkeley fueron 2,5. 2,5. Y ¿Qué allí es? supongo que aquello te vuela la cabeza un poco en plan de la producción, o era Sí. un poco en plan Operación Triunfo, un poco así de fama. por No, así no, decirlo, no, es una experiencia increíble. Una experiencia Eso increíble. te vuela la Cuéntanos cabeza porque estás aquellos años. día y noche pensando en música, estás rodeado de música. Ya solo entrar allí en la facultad, subías unas escaleras donde estaba todo el mundo mirando al vacío de viaje de ácido Muy bien. en las escaleras. Yo no sabía qué estaban haciendo, pero luego lo descubrí. Y ya solo entrar, están todos los baterías practicando con un pad de esos, a lo mejor 200 personas, bueno, 200 no, 40, dándole, o sea que los sonidos que salían de allí, luego pasabas y estaban los practice room, que en cada habitación, sería de 1 metro cuadrado, Sí. había un piano así de pared y alguien practicando. Y tú oías el sonido de 200 habitaciones, ahí sí, 200 pianos, todos practicando a la vez. Es como de película de David Lynch. Y eso ya te marcaba de por vida, tanto surrealismo. Y cuando vuelves, ¿qué es lo que piensas que te traes de Boston que si no hubieras ido allí no tuviera? O sea, aunque sea una pregunta muy tópica y No, pero es imposible resumir 5 años en algo. Es pero fácil, ¿eh? Lo que realmente te cambia es el estar en contacto con las personas, estar en contacto con tantos músicos y con tanta gente obsesionada por la música. Eso es lo que realmente yo saqué de Berklee y creo que es lo que saca el 90%. O sea, la enseñanza es increíble, pero sobre todo es con quién estás al lado. Estás todo el día haciendo música y eso es lo que te desarrolla como músico. Y cuando te vuelves para acá y antes de empezar a producir, arrancas con el proyecto, con una banda, con los Bolivians, que os va muy bien. Cuéntanos eso del anuncio de la Mercedes, por favor. O sea, os llega a ir tan sumamente bien que hay un anuncio de la marca Mercedes que se interesa en una de vuestras canciones, ¿no? Sí, es que era una banda un poco atípica, porque estábamos con los indies, pero ahí no había ningún indie. El batería era el batería de Alejandro Sanz, Enzo Filippone, un musicazo increíble. Increíble. El bajista tocaba con un grupo muy terrible que se llamaba Platón, y yo era el único normal. Y nada, empezamos a funcionar y llegamos a un acuerdo de que todo el mundo componía, pero estábamos dominados por el bajista que componía todo. Pero cuando empezamos a componer los demás ya no le parecía tan bien. Y tuvimos las disputas estúpidas de grupos veinteañeros y nos separamos. En el mejor momento, porque habíamos hecho una canción que le iban a coger Mercedes para hacer toda la publicidad en Europa con la canción. Que en esa época se llevaba mucho, porque todos los indies, no sé si era Australian Blonde, habían unos que se llamaban Androp también, que Sí. todo te sacaban todo por campañas publicitarias. Los que acabas de mencionar, Androp, creo que eran con el anuncio de la Pepsi, creo que fue... Eran muy buenos, esa banda era molaba, muy buena molaba. y esa canción Molaba estaba muy muchísimo. bien. Sí. O sea, que en aquel momento os ofrecen de repente hacer una campaña para Mercedes Sí. y de repente ahí se disuelve el grupo. Bueno, creo que tuvimos como un showcase para Mercedes y era una canción que había compuesto yo, pero el bajista estaba súper enfadado porque la había hecho todas las demás. Entonces, Claro, y justo la que habían cogido así a la que habías hecho tú. nos Quizás subimos- si hubierais hecho más, a lo mejor os habían llamado de la Pepsi, de la Renault. No lo y sé, de- pero nos Yo subimos no, al güey. escenario y empezó a cantarla, entonces él empezó a bostezar, a mirar, como a pelearnos ahí arriba del escenario. Y nos dijeron, estos son los subnormales. No queremos saber nada de ellos. Bueno, es una buena forma de engrandecer una leyenda, ¿no? Por supuesto. Justo cuando Mercedes, nos fuimos en nuestro mejor momento, ¿no? Si hubiéramos seguido, habíamos hecho toda la Es flota. como la película esa de Tom Hanks, no me acuerdo cómo se llamaba, que es una banda que le pasa algo parecido, pero nosotros era la versión de esa banda, pero en estúpido. O sea, ¿con cuántas, sin llegar ahí, me imagino que evidentemente
no habrás llegado ahí, porque además conociéndote en el ambiente que se genera en tu estudio cuando tú estás ahí delante, siempre que se genera ese ambiente de tranquilidad y de sencillez y muy amable todo, pero me imagino que cuando tienes que mediar la parte de productor o de ingeniero, supongo que en algún momento habrás vivido alguna banda que entre uno y otro no se hablan, que están en el último disco o en el último... Cuando te toca mediar eso... Por supuesto, sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas? Fatal, gruñendo. Y alguna cosa que se pueda contar. Pues sí, me ha pasado mil. Hubo un disco que hicimos entre tres. Brunet, Coque y yo. Sí. Y claro, yo no estaba acostumbrado para nada a funcionar entre tres personas, ¿no? Y Tony me decía algo a veces y yo gruñía. Y Coque se moría de risa. Dice, mira, ya ha pegado un bufido, pero ya está de buen rollo. Ya está alegre. Pero bueno, hay que negociar. Si es que tampoco va la vida en ello. O sea, No, que a lo mejor tienes un pronto de repente, claro. pero dices, qué chorrada, pues que hay que bajar eso, pues se baja. Si es que Ya está. la canción va a ser la misma. Se soluciona. Y cuando tienes que mediar entre gente que no estás directamente tú, no es tu banda, no es una producción tuya, pero estás ahí, estás produciendo y el guitarrista está enfrentado con el bajista y no se hablan, que es imposible grabar un disco, creo yo. O sea, creo que no puede estar al 100% algo si no te hablas con el bajista, o si estás peleado con el otro, o si estás... Si es que Bueno, no sé, a los hermanos Gallagher creo que les funciona. por eso te Shakira, digo pero... que muchas veces de la tensión salen cosas buenas. O sea que si hay talento, puedes llegar por mil caminos. Y que cada uno matándote luego se vaya a comer donde quiera cuando acabe la sesión y por eso. O sea, fuera. Sí. Y después empiezas a producir y el primer disco que produces creo que es el de Salitre 48 de Quique González junto a Carlos. El primer disco que produje me lo encargó el dueño de la compañía donde estábamos los Bolivians, Sí. Que era una banda que se llamaba Pica Sound. Vale. El primer disco que hice y eran maravillosos. Tenía una versión del tema de Chris Isaak de Wicked Game y estoy súper orgulloso de ese disco. Quedó estupendo, pero nada, también corrieron la misma suerte de las bandas que se pelean. Echaron al batería. Vaya. No. Y luego yo invité a Quique y a Carlos a cantar en el segundo disco de Bolivians, porque ahí ya empezábamos a hacer piña. Vale. Y a raíz de eso, cuando nos separamos, ellos estaban trabajando en las maquetas de Salitre. Entonces yo, que estaba también muy de bajón, dije, veniros un día a casa y grabamos. Y hicimos como 5 o 6 temas en el pantano de San Juan. Y nada, lo pasamos estupendamente. A raíz de eso ya me llamaron ellos para trabajar con ellos, con el disco de Salitre. Y ahí no produje, ahí estuve creo que es algo de ingeniero o algo así. El primer disco que produje con Carlos para Quique fue el siguiente, Pájaros Mojados. Que eso es increíble. Ese Sí, disco es increíble. porque y ahí el de nos pasó... Salitre, la verdad es que tiene cierta magia de las grabaciones en Cebreros, creo que en la casa de tus Yo, padres. fíjate que prefiero cómo se armó todo lo que pasó en Salitre. Aparte que el catálogo de las canciones que traía unos temazos Quique, como si fuera la cosa más normal del mundo, son todo temazos en ese disco. Sí. Y tiene una inmediatez de cómo se grabó y una sinceridad y oyes la voz de Quique ahí tan presente porque es lo que importa y bueno, hay unas guitarras de Carlos ahí también alucinantes. Que cuando lo lleváis a la compañía... Claro, es que tenían un equipo, era algo tan bueno que el que lo escuchó allí, que era un capo, era Nacho Sáenz de Tejada, dijo, si esto es el disco, mejor que esto no lo vais a hacer. Claro, a nosotros nos sentó, llevamos un año ahí, pero si nosotros queremos grabar. Y no, tenía toda la razón, era muy, muy, muy capo. Probablemente si no hubiera tenido esa magia, probablemente Salitre. Seguramente. Creo. Porque seguramente. lo que tiene es esa magia de que se escucha una banqueta. Hubiera sido movimiento. Hubiera sido, fíjate, más parecido a lo que fue Pájaros Mojados, que también es un discazo. Pero tiene algo especial Salitre. Que yo creo que de los discos en los que yo trabajé con Quique, es el que más orgulloso estoy. Luego creo que no conseguimos
fuimos por otros caminos, que eso están bien, que Sí, hay que no investigar, se repitió, ¿no? Indagar un poco. pero tiene algo que a mí me lo pongo, vamos, no me lo pongo, pero cuando lo escucho en algún sitio digo, wow. Cuando grabas el de Quique, creo que lo grabas en La Cabaña. Creo que ese de Sí. Pájaros Mojados es el Sí. primero, junto con el de Hablando Solo de Ariel Roth, creo. Lo Puede siento, ser, Frank, los dos lo primeros. siento, Frank, Lo pero siento, antes Frank. hicimos el de Quique. Son los dos primeros que haces en La Cabaña. Sí, El de Pájaros Mojados. A raíz de Pájaros Mojados, Ariel lo escucha y se pone en contacto contigo, Sí, ¿no? Para trabajar en La Cabaña. Sí. Cuéntanos, ¿qué era La Cabaña? ¿Qué supuso La Cabaña? ¿Y qué discos, aparte del de Quique y del de Ariel, obviamente, pero qué recuerdas? Pues La Cabaña ¿Alguna era... canción de La Cabaña que dijeras esto? Eso Bueno, era algo súper... Era muy grunge. O sea, teníamos 6 micrófonos, era una cabaña. Era el garaje de una casa donde teníamos que sujetar las cosas a veces con la mano, porque no teníamos nada, y hacíamos los discos artesanalmente, con un ordenador que había que cambiarle... Vamos, colgaban los cables, el disco duro. Una vez se nos cayó, a Raya y a mí, el disco máster de Pájaros Mojados. Sí. Se nos cayó un charco. Ah, muy bien. Ya se ha ido Quique, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que estuvimos a punto de perder la carrera musical. Ostras. Y nada, nos tiramos de cabeza al charco, lo sacamos y no le había pasado nada. Pero nunca olvidaré la expresión de Raya ese día. Me imagino la cara de Carlos. A ti yo me imagino como tomándotelo No, yo me quedé... con más naturalidad. Sí. Pero él como no es muy expresivo, tenía la misma cara de siempre, pero con un poco de tic en el ojo. Y aparte de esos dos, entonces, ¿algún otro disco de La Cabaña que rescatarías? Aparte del de Lo siento, Frank, y de Pájaro Mojado, que no están nada mal, ¿eh? No hay un solo disco que no haya hecho, que haya hecho ahí que no le haya disfrutado ni esté súper orgulloso de... hay una tanda que hicimos que luego usamos parte en el disco, que es en La Noche Americana. Sí. Creo que Kid Chocolate, creo que está grabado allí en La Cabaña, porque hicimos las demos y nos pasó un poco el efecto salitre, que mola a veces más la demo que la versión oficial, que luego fuimos a Eurosonic a hacerlo. Y hay varios de allí que están grabados en La Cabaña. El de La Noche Americana, particularmente a mí, me gusta muchísimo. También. Sí. Creo que es una producción Sí, increíble. sí. Y se vuelve a respirar otra vez ese aire salitre. Sí, porque del que hablabas, un poco más... ahí estaba como subiendo la tensión ya en las relaciones de todos y yo creo que, fíjate, eso... Claro, porque estamos hablando de que es el cuarto álbum en el que trabajáis. 2004-2005. Después sería Pájaros Mojados. Sí, justo antes Luego está, de Ajuste de Cuentas. Es Claro. después de Kamikazes. Sí, exactamente. Kamikazes, y Sí. ese es el cuarto álbum en el que estáis ahí de alguna manera. Entonces, claro, los años. Si la canción funciona siempre, quiero decir, si una canción es buena, da igual cómo la armes. Una Sí. canción tiene que funcionar con una guitarra y te puede funcionar con la filarmónica después. Completamente. Tiene que ser solamente la canción. Completamente. Solo Sí. importa la canción. O sea, Sí. quiero decir. Sí. Luego ya lo que venga, pero... Hay otras cosas que están basadas en arreglos, pero una canción tiene que funcionar sola. Incluso sin guitarra, o sea, cantándola. Con la melodía. Recuerdo que me chocó muchísimo porque cuando yo te fui a mandar las canciones que yo quería grabar contigo, yo estaba muy preocupado de cómo mandártelas y me dijiste, grábatelas en el móvil. Claro. Me dijiste, grábate un audio, y lo que te mandé fue un audio. Decía, pero... Y tú dices, sí. O sea, esa sensación de, a ver, que lo voy a ver, ¿vale? O sea, que en cuanto hagas así, ya voy a... O sea, es eso. Si la canción funciona en un audio de móvil en la primera toma. Tiene que oírse, porque lo mismo me pasó una vez con Rubén Pozo. Digo, tú graba ahí cualquier cosa, me lo mandas. Con el móvil. Y grabó cualquier cosa y solo se oía. Claro. Digo, Rubén, esto no va a funcionar. Bueno, pues continuamos escuchando. Vamos a escuchar una de las canciones de Miguel, que me parece que es una delicadeza de las últimas que habéis hecho, Oro Irlandés. Y ahora después hablamos de la producción de Miguel y de cómo encaras esas producciones. Oro Irlandés. Llegará San Valentín y ya no estaré. Me dijiste, pero no te
creí. Te largaste y encontré un frío hueco en la cama y ya nunca supe nada de ti. Hoy recibo una postal desde Dios sabe dónde con tu firma Blue Valentine. Llegaste a mi casa con tu acento inglés. Éramos jóvenes hippies. En tu mochila, hierba y cassettes. Aquel verano del 73. Recuerdo tu pelo de oro irlandés, tu miedo a las noches sin luna. Pues la verdad es que esta canción es una auténtica delicadeza y es verdad que en los últimos años habéis enfocado las producciones de Miguel de muy diferente manera y hablo tanto de conciertos, o sea, claro, me imagino, o sea, por ejemplo, cómo encaras una producción como la de ahora, por ejemplo, esta canción que estamos escuchando que es increíble, es una dulzura. Sin embargo, habéis planteado conciertos, una gira ahora, por ejemplo, una gira con una banda, digamos, más eléctrico, por así decirlo. Venís de una gira hace 3 o 4 añitos en las que erais un trío de 4, por cierto, eso nos lo debes explicar ahora también, en la que jugabais muy acústico. Ahí hay canciones como la de La estirpe de Caín, que me parece una producción absoluta. Además, ese mensaje ahí de la época de la pandemia, ese mensaje político, ese videoclip de La Furbo con Miguel, es eso lo que te lanzas tú en esa canción. Para mí, La estirpe de Caín es una canción absoluta. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre esa producción, la que tenéis por el medio de la gira de Vuelta de Miguel, con ese disco, esos macro conciertos, un montón de colaboraciones, un montón de artistas en cada concierto, ahora volvéis otra vez a la parte íntima? O sea, en 5 o 6 años habéis hecho absolutamente de todo, subidas y bajadas. ¿Cómo vas llevando eso? ¿Cómo vas haciendo que eso vaya fluctuando de alguna manera? Pues la verdad que ha salido todo naturalmente, espontáneo, no hemos perseguido nada. El disco de Un largo tiempo empezamos a hacerlo antes de la pandemia para salir de gira y yo le pasé a Miguel un par de músicas, melodía y armonía, y él se puso a hacer la letra y dijimos, joder, tenemos aquí un buen tándem, ¿no? Y nada, entramos en racha, acabamos el primer disco y nuestra idea era hacerlo así acústico, recogido como lo hicimos. En el fondo nos pilló la pandemia de por medio y en cuanto pudimos salir, salimos a... Nuestra idea era tocarla en trío porque habíamos grabado el disco... Bueno, era una persona solo el que grabó el disco, que fui yo. Pero luego lié a Luis Prado, que vino a grabar encima de todas las cosas que había hecho yo, y a Edu Ortega. Y en principio íbamos a ser la banda de la gira, pero no pudimos hacerlo porque Edu tenía algunos compromisos con una banda que toca él tocan en clásico, tenía como una gira de 2-3 años y tuvimos que cambiar la gira. Entonces llamé a Manu Clavijo para que hiciera el violín y estábamos ensayando y me decía Miguel, dice... José, esto me suena un poco... Vamos a poner algún otro instrumento. Entonces lié a Gaby Pérez, que toca todo lo que te puedas imaginar, como Los Ángeles. Increíblemente bien, además. Todo, ha tocado contigo, ¿no? Doy fe. Ha tocado conmigo, hemos grabado allí y luego después, cuando hacemos alguna sesión en directo en Lavapiés, hemos hecho algún acústico este año, de esos que te he enviado, y que tanto con el steel, con el dobro, con la mandolina, con el banjo, hace lo que quiere. Pues nada, le metimos en la banda y ya daba pereza, ¿no? No salían las cuentas, pero se llama Blackberry Trio. ¿Qué pasa? Un trío de 4. Aunque erais 4. A mucha honra. Aunque erais 4. Y no, lo que dices de pasar de la nada al todo, pues fue también espontáneo, porque de repente llegó el aniversario del 40 y se paró un poco todo para hacer los 2 conciertos del We Think.
Y luego se armó una gira el año siguiente. Se armó una gira que además en cada ciudad elegíais a un artista o dos, un poco vinculantes. Sí, porque a la gente le tiene mucho cariño al Rock and Ríos. En cuanto les dices, oye, ¿te apetece subir? Por supuesto. Y con lo que al final cada concierto era diferente. Sí. ¿Sabes? Porque en un concierto cantas con esta persona que luego no canta aquí, que canta otra, con lo que armas todo. Sí. Esa sensación de la que hablabas antes, de estar siempre ahí como en el alambre de alguna manera con esa certeza. Totalmente. Pero es fundamental también para que el directo tenga vida, que pasen cosas distintas. Y nada, este disco ahora también lo planteamos un poco como el acústico anterior, pero se nos fue de las manos. Empezamos a meter batería y se electrificó un poco más, que yo creo que está bien, porque es una evolución de... Es una mezcla, quizás, entre el de antes de la pandemia y el de... Es un paso más allá de ese punto medio, ese término medio. Hablabas antes ahí del tándem que haces con Miguel, y en cuanto a esto te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es ese momento en el que conoces a Miguel, ese primer día en el que conoces a Miguel, o esa sensación de nos vamos a llevar bien? ¿Alguna anécdota, alguna cosa? Un micrófono, creo que King Kong, y si no quieres contar alguna otra anécdota también, nos la cuentas. Pero ¿cuál es ese momento en el que te giras y dices nos vamos a llevar bien? Es un momento bien, muy Miguel? gracioso, el día que conocí a Miguel. Fue un día que vino a un ensayo de Quique de ajuste de cuentas, porque él iba a estar en el disco, iba a cantar, te lo dije, pero al final tuvo un compromiso y tuvimos que grabarlo en el ensayo. Entonces yo, que era muy indie, ahí estamos obsesionados con el equipo, le puse un micro enorme, mucho más grande que este, que es un SM7, el Shure, y el que lo ha visto todo lo miró así un poco despectivamente y me dijo, ¿esto qué es? ¿La polla de King Kong? Y me obligó a quitárselo y ponerlo en 58. Ya está. Y ahí dije, normal, nos vamos a llevar muy bien. La sencillez, al final, esto funciona. Sí. Creo que hace poco te escuchaba en una entrevista en la que te preguntaban algo así como ¿qué micro, con qué micro tal? Y tú decías, más barato, con uno de 200 euros se pueden grabar cosas maravillosas. Hombre, no hace falta... Con un 57, por ejemplo. Tal, claro. Y cuando hablábamos del tándem, y si le sumamos, en vez de hacer una canción solo con Miguel, y si le sumamos una letra de Eva, por ejemplo, ¿qué supone hacer una canción de una novela? O sea, cuéntanos esto un poco. Eva Losada, por ejemplo, y en ese disco del que hablabas antes hay una canción maravillosa que cantasteis en el teatro. Tengo la imagen de cantarla en el Teatro Romano de Mérida. Ese momento creo que es uno de los mejores momentos que he vivido yo en directo. No sé si te acuerdas. El silencio que se hizo de la gente. El teatro, además, maravilla. Tiene algo muy especial. Y esa canción que es increíble. Moriré antes que las flores. Cuéntanos, hacer una canción para una novela, que además no habéis hecho una, ya habéis hecho... Sí, ahora en el disco nuevo sale Las voces del jilguero. Y no sé, la gente dice que tienen como que son gemelas, esta nueva, porque a mí las novelas de Eva me llevan como a un sitio musicalmente, como que lo veo. Y partimos también como hago con Miguel, hago la música primero, que yo creo que me dicen que es más complicado para el que hace la letra, que debe serlo, porque tienes que ajustarte, ¿no? Claro. Pero como que musicalmente acabo en un sitio así... muy parecido. Tú no la has escuchado, ¿no? La nueva. La nueva, pues no me la has pasado todavía. Te la tengo que pasar porque creo que es como... Está como un paisaje musical muy parecido al otro. Y Eva lo pasa fatal, porque me llega con todas las cosas que quiere decir y digo, no, si es que aquí sobra esta sílaba. No entra. Y la traigo frita, pero cuando llega la versión final, alucino. La de Moriré antes que las flores, he tenido el privilegio de tocarla además con vosotros en un par de presentaciones de Eva por Extremadura y de hacerla con vosotros en directo, y es una canción que es una delicia. Ahora vamos a ir a lo de las sílabas que has comentado, porque quiero hablar ahí una cosa contigo, pero el videoclip de Moriré antes que las flores, que además hablabas de que te llevaba a cierto paisaje, eso está grabado por ahí, por la zona de la granja de San Ildefonso, ese videoclip, creo, ¿no? Ahí en Balsaín. Saludo a Pablo. Pablo es el más grande. El argentino de Balsaín. Saludos a Pablo. Un restaurante al que hay que ir, un lugar increíble, precioso.
Sí, es un sitio con el que conectamos mucho, vamos, siempre allí. Conseguimos llevar a Miguel para hacer el vídeo y estaba el pueblo revolucionado. Parece que no hay nadie, pero hay corros todo el día Me imagino. cuando ves el vídeo. Y cuando hablabas de cuadrar las sílabas, lo que más recuerdo de empezar a trabajar contigo, y ahí me llevaste y vamos a sacar a Antonio Vega, con quien trabajaste, recuerdo que yo llegaba con acentos al revés en las canciones, y a mí, que me gusta, o que yo creía que le daba mucha importancia a la literatura y a las letras, ahí me di cuenta de que había muchísimo que mejorar, porque yo llegaba y decía soledades y remiendos. Y tú me decías, no, hay que cambiar, habrá que cambiar la respiración, el ajuste de la canción o la sílaba, pero ninguna sílaba puede ir acentuada donde no vaya. Había que cuidar muchísimo la literatura y el lenguaje. Y me dijiste que eso, el hecho de trabajar con Antonio Vega, a partir de ahí, fue un antes y un Antonio después en era cuanto a la muy- pronunciación de las palabras. Él exactas. estaba muy pendiente de eso siempre. Y de hecho, cualquier canción suya no vas a encontrar nada raro. Yo creo que contribuye a que suenes más sincero, porque hablamos así, ¿no? Nadie cambia, si tú cambias un acento de una palabra, te miran como, ¿estás chalao? Pues cantando pasa lo mismo. Pero depende mucho también del artista y de cómo te lo estén contando, porque hay veces que me cambian un acento, resistirás o algo así, y me lo creo. O sea, depende de... Miguel tiene muchas, Miguel Ríos. Luther, con el que estaba trabajando antes de ayer, tiene muchas también, que cambias el acento para meter la palabra, pero me lo creo. O sea, depende de cómo te lo hagan llegar. ¿De quién y cómo te lo va a llegar? Sí, es un arte también, yo creo eso. Saber decirlo y saber... Sí, y que no del cante, porque hay una canción, creo que es Antinuclear, que cada 2 palabras te cambia el acento. Y bueno, también si es una canción rockera o algo así, yo creo que importa menos, pero si estás hablándole al oyente, yo creo que ahí es más importante que no distraigas con esas cosas. Y después de La Cabaña, te vas a otro estudio. Cuéntanos el estudio en el que estás ahora, Black Betty, que lo pones... su nombre se debe a la canción de Ram Jam, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa es la evolución directa. Cambié de sitio, ahí ya tengo un estudio hecho de verdad, no improvisado como el de antes. Lo construí, lo hice a mi medida y llevo feliz ya ahí 10 años. Se nota mucho el hacer una cosa específicamente a improvisarla en el garaje de tu casa como era antes, claro. Y lo que dices de la canción, me la pasaron, la escuché, creo que se la mandé a Chechu Altuve. Le digo, mira Chechu, qué temazo. Y dice, ¿vas a llamar así el estudio? Y no tenía pensado así, no sé por qué se le ocurrió. Y le digo, es un nombre genial. Y ahí quedó. Es estupendo. Y entre otros muchos álbumes y canciones que se han grabado y que se siguen grabando en Black Betty, la siguiente que vamos a escuchar. Escuchamos a Susan Santos y hablamos un poquito de sus producciones. Blowing smoke, looking at the ashes on the ground. We don't need to fight anymore. No more broken dishes. What else can go wrong? But I can't wait so long. No one will save my soul. This is the last way around. Maybe he's gonna be alright. Maybe he's gonna be alright. Bueno, estamos escuchando a Susan. ¿Qué tiene Susan Santos? Pues Susan es un pedazo de artista que los tiene a todos cautivados, empezando por Joe Bonamassa, que en cuanto saca una canción se la cuelga en las listas de Spotify, porque es que tiene un talento que
le sale por los poros, tocando y cantando y componiendo. Toca increíble, suena increíble. Y en Black Betty, aparte de Susan, creo que te recuerdo haberte escuchado una vez que el disco de La Hora de los Gigantes de Coquemaya probablemente es uno de los que más cariño tuvieras en su momento, esa sensación de orgullo de que fuera ese disco que se grabase allí. Creo que es un discazo también. Lo hicimos en La Cabaña, La Hora de los Gigantes. ¿En La Cabaña? Sí, La Hora de los Gigantes. Sí, es el primer disco que hice con Coque, y ese fue en 2008. El primer disco que hice en Black Betty Sí. fue el siguiente de Coque, Vale, el último hombre de la Tierra. vale. Que es en el que está la canción de Soy un astronauta más, por ejemplo, entre otras, ¿no? No, Soy un astronauta más está en el primer... Ese es en el primero que hizo en solitario él, y yo creo que la grabé en Mujeres, que es un temazo Vale. también. Sí, ese álbum es increíble. En el que te digo está Me dejó marchar, La señal, Bueno. es canciones emblemáticas de Coque. ya, Cualquier además. canción de Coque. Y ese álbum específico, el de Mujeres, es que hay unas versiones de las canciones increíbles. La que graba con su madre, un Amparo, es brutal. Sí. Qué fuerza tiene. Sí, me gustó mucho ahora cuando le fui a ver que usó las imágenes de su madre y canta un dúo con ella en la pantalla. Eso es muy emocionante en la última gira de Coque, lo que estaba haciendo. Qué bonito. Pues nos estamos encaminando al final. ¿Alguna recomendación musical? Venga, ¿alguna canción que en los últimos días estés en bucle, o en el último año en algún disco que digas esto? Yo el último artista que he descubierto que me fascina se llama Louis Cole. Louis Cole. Y cualquier canción suya es una mezcla muy, muy ecléctica, porque yo creo que estudió estudios de jazz, es un jazzero impresionante, pero es un pirado de Michael Jackson, de Brian Wilson y los Beach Boys, entonces lo combina todo. Hace mezclas, sí. Y se ha creado como un mundo, como si fuera Frank Zappa o alguien tan emblemático, ¿no? Su propio... Sí. En cuanto escuchas una canción suya dices, ese es Louis Cole. Y Qué complicado es conseguir crear ese lenguaje propio, ese ecosistema propio. O sea, cuando alguien escucha una de tus canciones y dice, es este. Sí, eso O sea, es el auténtico. No eso eres es una muy marca difícil. blanca de alguien, ¿no? Como me puede pasar a mí, me escuchan una de mis canciones y bueno, puede ser mejor o peor, pero recuerdas a 800 que lo han hecho antes. Pero cuando tú creas, Yo no creo que te pase eso a ti, ¿eh? digamos, ese lenguaje, A ver si vamos a tener un ese problema. ecosistema propio, no, habla con mi productor. Pero sí, o sea, ¿no? el sello distintivo de un artista Sí. es... O sea, un lenguaje propio que arrancas Es como suena su planeta Stevie Wonder, a ¿no? eso. Aretha Franklin, incluso sin componer, cogiendo temas de otros y que suene. Ya está. Eso es increíble. solo andando, ¿no? A veces, saliendo del escenario. Esa gente que solamente ya por su forma de andar o de salir, ¿no? Y de todo eso. Por la caída, ¿no? Sí. Bueno, a principios de año Miguel tuvo una caída grandísima y porque le invitaron estos de Ojete Calor Sí. y estaba todo oscuro, entonces cuando fue a dar un paso enfrente había una plataforma que bajó y se cayó, pero no se hizo nada. Lo maravilloso de ese vídeo es cómo se levanta, con qué energía se levanta y tú, que estás tocando la guitarra, te agachas, Miguel se apoya en ti, tú continúas tocando la guitarra con el Wizzing lleno. Miguel, un tío con 82 años, se levanta como aquí no ha pasado nada, sigue cantando, tú te apoyas, sigues tocando la guitarra, Miguel se va incorporando y digo, pero estos dos genios, ¿de dónde han salido? O sea, ese el vídeo, espectáculo debe continuar. esos 30 segundos fueron maravillosos porque es como... Pero hay una cosa que no se ve, que es la mirada a los ojos como, ¿estás bien? Estoy bien. Eso fue fundamental. Pues si no hubiera habido esa mirada, hubiéramos tenido un problema. Ahí, ¿Seguimos o no seguimos? Claro. Qué guay. Y hemos hecho una canción sobre el evento. Se llama Más dulce será la caída. Está en el nuevo disco. Qué guay. Pues un honor que hayas Nada, estado aquí. igualmente, Muchísimas un gracias. placer. Me apetecía muchísimo Muchas que gracias. uno de por- estos últimos episodios por invitarme. aquí en Subterfuge fuera contigo y hablando de música y de canciones. Así que muchísimas gracias, José. Gracias a ti. Esto es Subterfuge Radio.